Bueno, quedan 4 clases. La clase de hoy día va a ser la de respiratorio, la siguiente la de nefro, la siguiente la de endocrino. Y por casualidad, ¿qué tendrá ahí el sílabus? ¿Para qué lo que es la última clase? ¿O no? El sílabus, donde usted le dice qué es lo que tiene que ver cada clase. Sí, yo lo tengo. ¿Lo tiene? ¿Puede ver que es la última clase, por favor? Ya. Entonces, ahí me dice, lo conversamos entre medio. Ya. Lo que vamos a ver hoy día, vamos al sistema respiratorio. Primero hablar un poco de la unidad funcional del sistema respiratorio. Recordemos que la unidad funcional del sistema respiratorio se ubica en el alveolo, y el alveolo viene de las vías respiratorias, que van a ser las pequeñas, que son los bronquiolos, y a su vez eso va a pasar a los bronquios, tráquea y la vía aérea de la cara, de la boca. Por lo tanto, cuando hablemos nosotros de intercambio gaseoso, todo esto, nos vamos a enfocar principalmente en la parte del alveolo. Entonces, cuando hablamos de alveolo, vamos a ver que tenemos siempre una red capilar que está irrigando ese alveolo. Vamos a tener células que están alrededor del alveolo y vamos a tener un contenido que hace que ese alveolo se mantenga distendido. ¿Cómo se llaman las células del alveolo? Estas. Las células del alveolo, o las células del pulmón, si quiere decirlo así. Neumocitos, ¿no es cierto? Existen los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2 con distintas funciones. Y lo que va a envolver toda la parte del alveolo para que este no se aplaste es lo que se conoce como surfactante. Por lo tanto, problemas de surfactante van a generar problemas en la respiración de nuestros pacientes. Entonces, todo el oxígeno que viene de la ventilación y va a llegar a nivel del alveolo, por difusión va a llegar a nivel capilar. ¿Ya? Ese es el mecanismo de la oxigenación y el intercambio gaseoso. Entonces, cuando hablamos de fisiología respiratoria, hablamos de lo que se conoce como ventilación, también el transporte, difusión y regulación. Si se fijan, en la figura de la derecha tenemos el intercambio gaseoso. Cuando uno habla de intercambio gaseoso, uno no solo está hablando de intercambio gaseoso alveolar, sino que también hablamos de intercambio gaseoso celular. O sea, hay distintos tipos de intercambio gaseoso, el alveolar y el celular. Entonces, el primer intercambio que vamos a tener es el intercambio gaseoso de tipo alveolar. ¿Ya? Y ese alveolo va a ir posteriormente al corazón para ser distribuido en la sangre y llegar a nivel celular y realizar lo que se conoce como el intercambio gaseoso celular. Por lo tanto, cuando uno examina a un paciente, uno tiene que estar claro de qué estamos evaluando. Estoy evaluando saturación de oxígeno, presión arterial de oxígeno, eso lo vamos a ver después. Y eso está hablando de los distintos intercambios gaseosos también y de qué parte estamos evaluando. ¿Ya? Por lo tanto, no es lo mismo. El aparato respiratorio tiene una membrana que es sumamente importante. Fíjense que nosotros vamos a tener el capilar sanguíneo, posteriormente vamos a tener una membrana, y en esa membrana tenemos una membrana alveolar y una membrana epitelial unida a esta pared. Y acá tenemos un espacio entre la membrana y tenemos un espacio entre el capilar. Este espacio, si se llena con contenido, vamos a tener lo que se conoce como edema intersticial. Acá es donde va a ocurrir el edema. Si yo tengo un paciente en que yo estoy dando muchos fluidos, lo primero que va a ocurrir es que estos fluidos no llegan y pasan al pulmón. Ese paciente va a estar tosiendo y expectorando secreción hematosa. Ese paciente, antes que eso, va a empezar a acumular en esta zona el líquido. La presión hidrostática va a generar un aumento y un edema que se llama edema intersticial. Cuando la cantidad de líquido es muy grande, el edema va a pasar al alveolo y va a generar, o sea, el líquido pasa al alveolo y genera el edema alveolar. ¿Ya? Es el paso de un edema intersticial a un edema alveolar. Ahora, esta capa es sumamente relevante porque si nosotros tenemos cualquier cosa entre medio,
se va a afectar la difusión. O sea, piensen acá. Aquí dice difusión de oxígeno y difusión de CO2. Por lo tanto, si yo tengo esta capa, no solo con líquido, puede estar fibrosada, puede estar con contenido inflamatorio, las neumonias. Si tengo cualquier contenido entre la membrana y el capilar, lo que va a ocurrir es que se va a afectar la difusión. Ese paciente va a estar con aumento de CO2, que se llama hipercapnia, y con hipoxemia por déficit del oxígeno. Por eso es que esta capa es muy relevante para evaluar estados, por ejemplo, inflamatorios o estados de contenido de líquido o edema. Entonces, cuando nosotros hablamos de la unidad funcional que es el alveolo, vamos a hablar de lo que se conoce como BQ, ¿ya? O perfusión-ventilación. La B es de ventilación y la Q es de perfusión. Esto es simplemente una razón, se llama razón BQ. ¿Por qué es tan relevante? Porque yo dándole un valor entero a esa ecuación, puedo saber que si está más alto o más bajo, puedo tener trastornos en la ventilación o trastornos en la perfusión, ¿ya? Entonces, el coeficiente BQ, como dice acá, nos va a dar información del intercambio gaseoso. Yo puedo saber si el problema que tengo es que mi paciente está ventilando poco o mi paciente está mal perfundido. Puedo saber si tengo que darle más suero o tengo que intubarlo. Por eso el trastorno BQ es muy importante para evaluar. La ventilación, perfusión. Y esto lo vamos a ver por presiones alveolares, ya sea sanguínea o por saturación pulmonar. Entonces, vamos a tener un BQ o ventilación-perfusión igual a 0 cuando lógicamente el paciente no está ventilado. Si el numerador es 0, da lo mismo lo que es la perfusión. Ese paciente no está ventilado a 0. Entonces, esto es lo que se conoce como shunt pulmonar o cortocircuito pulmonar. Lo vamos a ver después en detalle. Pero si el BQ yo lo tengo en 0, significa que no hay ventilación de ese alveolo. Pero sí puede haber perfusión, pero ventilación no hay. Por el contrario, si yo tengo un BQ que tiende al infinito, si tengo una ventilación muy alta, pero tiende al infinito, o sea, muy alto ese número, significa que ese paciente probablemente esté ventilado, pero no esté perfundido. Eso también es decir. Lo normal es que nosotros tengamos un BQ dependiendo de la especie entre 3 a 10, ¿ya? Pero es muy variable dependiendo de la especie. Generalmente con la edad esto tiende a bajar porque la ventilación de ese pulmón tiende a disminuir con la edad. Pero el BQ tiene que ser un valor asociado a especie, generalmente es 3 en calibre. Entonces, acá tenemos un ejemplo, fíjense la figura a la izquierda. Por ejemplo, tenemos un BQ normal. Si se fijan, la sangre está en azul, la sangre desoxigenada, y en rojo tenemos la sangre oxigenada, o sea que ya pasó por el alveolo y se oxigenó. Entonces, podemos tener un paciente en que acá en negro tenemos una obstrucción alveolar. Ese paciente, por ejemplo, puede tener secreción mucosa y se obstruyó ese alveolo. Entonces el alveolo se perfunde bien, el alveolo tiene buena perfusión, pero no tiene ventilación porque tiene una obstrucción alveolar. Entonces el BQ de ese paciente va a tender a 0, porque no está ventilando. Y es el paciente en que usted lo que tiene que hacer es hacer reclutamiento alveolar. Por ejemplo, muchas veces los alveolos, vamos a ver después, se tienden a colapsar, lo que se conoce como atelectasia o un alveolo atelectático. Se colapsan. ¿Qué es lo que hace usted? Bueno, lo mete al ventilador mecánico y lo que aplica es algo que se llama presión inspiratoria positiva o PI. Entonces usted fuerza ese alveolo, lo presiona un poco más, se abre y mejora la ventilación. Eso es reclutamiento alveolar y lo va a hacer acá, cuando tiene el trastorno BQ tendiente a 0. Por el contrario, si se fijan en este paciente, si como dijimos recién, la sangre desoxigenada va en azul, lo que puede ocurrir es que exista un trombo en ese paciente. Se conoce como TEP o tromboembolismo pulmonar.
tengo un trombo que llegó al capilar y ese alveolo no se va a perfundir, no va a tener perfusión, no llega sangre al alveolo. Pero ese alveolo se está oxigenando. Fíjense que la flecha nos está indicando que entra oxígeno. Entonces, si el BQ está tendiente al infinito, entonces lo que va a ocurrir es que tenemos una ventilación normal, pero es tendiente a cero la perfusión. Por lo tanto, es un paciente con un tromboembolismo pulmonar. Lo mismo lo podemos ver acá, un poco más bonito. Fíjense en el ejemplo, tenemos primero un tapón a nivel bronquial, después tenemos un espacio muerto. ¿Por qué hay espacio muerto? Porque no está perfundido, pero sí está ventilado ese alveolo, y tenemos el BQ normal. El BQ normal acá se establece como 0,8, eso dependiendo de como les decía de especie, pero da lo mismo, 0,8, 3, va a variar. Profesor, ¿y si eso no se oxigena, en cuánto tiempo eso se necrosita? Meses, años. Todos los pacientes son fumadores, que tienen enfisema y tienen daño alveolar. Esos pacientes son fumadores y el alveolo se está dañando a poco, pero ese alveolo no se recupera. Ese es el problema, cuando ya colapsó, ya después no se recupera. Eso es, pero demora mucho tiempo. Entonces, la clasificación de las patologías respiratorias la vamos a clasificar como patologías obstructivas, restrictivas o vasculares. Esas son las principales familias que vamos a abordar en la clase de hoy. Como les decía, obstructivas, restrictivas o vasculares. Profe, ¿Ya? en el caso de que si tuviera como al tercer como el tema de la reclutamiento alveolar, Ya. ¿cuánto sería como lo que sería como el paciente en cuanto a oxígeno, cuánto presión? Cuando usted está haciendo reclutamiento alveolar, ya tiene oxígeno al 100%. Entonces estamos diciendo que el paciente está intubado. Claro, que justamente nos llegó un perro a la clínica que le hicimos reclutamiento alveolar y después de hacer el reclutamiento alveolar, el perro empezó con neumo. Ah, perfecto. ¿Pero lo hizo con PIB o sin PIB? Sí, y de hecho el perro al ver con ecografía tenía consolidado como parte del pulmón. Sí, lo que hace el reclutamiento alveolar, como le decía, se hace con una válvula que se llama válvula de PIB. La válvula de PIB es la que le da la presión inspiratoria positiva. Claro, que de hecho el perro lo íbamos a derivar a ventilador mecánico, pero al final los dueños lo quisieron. Entonces le dijo que podíamos hacer eso bajo los riesgos que conllevaba. Y al final, claro, pues justamente el perro después empezó con neumo y se Sí, ahí uno tiene que partir siempre, como le decía, uno tiene que hacerlo con válvula, porque uno tiene que partir con 5 milímetros de mercurio. Entonces, si uno de los 5 milímetros de mercurio le hace el reclutamiento, ¿uno cuánto lo hace? Generalmente uno lo hace durante 5 o 10 minutos. Si los primeros 5 o 10 minutos no respondió con la válvula PIB, a 5 tiene que subir a 10, y si no a 15. Y si está en 15, probablemente ya no va a responder ese paciente. Pero es que sin válvula es muy difícil. Ahora, todos los ambú atrás tienen la válvula igual, lo que hace es que uno se la saca. Pero no es tan caro tampoco adaptarla. Pero sí, tiene que hacerlo más o menos entre 5 y 10 minutos y uno tiene que partir con 5 milímetros de mercurio. Ese es el suplemento que uno tiene que hacer. Y no necesariamente ventilador mecánico. Como le decía, entonces es un paciente intubado con oxigenación al 100% y usted lo regula con la válvula y no hay ningún problema. Por si acaso. ¿Eso es con concentrador de oxígeno? No, porque el concentrador de oxígeno le da un 21% de saturación de oxígeno. No, perdón. 21 es lo que tenemos nosotros normalmente. Da un 30. Eso es lo que le da, no es tanto. Dependiendo de cuál vía de administración usted use. Porque el concentrador no da para que usted mantenga el tubo. Eso tiene que hacerlo con oxígeno en la máquina. ¿Vale? ¿Y no está bien el broncodilatador? ¿Es el broncodilatador? No, en general lo que se usa como broncodilatador es algo que se llama, que ya no se usa mucho, la aminofilina. Se usa harto antes, pero se cargó un poco en veterinaria. No te van a aclarar por qué, yo lo usé cuando salí de la U, o sea, hace muchos años. Pero la aminofilina se usaba como broncodilatador inyectable. Pero en PUF no sirve mucho cuando son pacientes críticos, porque usted está sobre reclutamiento alveolar. Si tiene un asma o una bronquitis crónica, sí sirve, pero para el reclutamiento no. Entonces, respecto a las enfermedades que son tipo obstructivas, como dice su nombre, son muy fáciles. Son las que son
o intraluminales, o intramurales, o extraluminales. Lumen, alveolar. Mural, de la pared de ese bronquio. O extraluminales, que son las que están por fuera del pulmón. Pues ahí para que lo diferencie. Entonces, las intraluminales, como dijimos al principio, mucus. Pacientes con grado de bronquitis muy severa tienden a obstruirse, pues si el moco también lo va a obstruir. Bronquitis crónica va a obstruir. Edema pulmonar, cuerpo extraño, súper raro, pero igual lo he visto, pero súper raro. Infección, principalmente por las secreciones, igual que los hongos. Hemorragia, el principal causa. El paciente politraumatizado, la principal causa es la hemorragia. Ese paciente a usted le llegó de urgencia, usted lo intubó y empezó a salir sangre del tracotubo. Mal pronóstico, mal pronóstico. No es sinónimo de muerte. O la contusión pulmonar, mal pronóstico. O pulmonar inducida por ejercicio. ¿En qué especie es eso? ¿Dónde podemos ver una afección pulmonar inducida por ejercicio? En el caballo, ¿no es cierto? En el caballo se produce la... ¿cómo se llama esta hemorragia? Se me fue el nombre. Cuando hagan equipo no van a ver. Pero, ¿cómo se llama esa patología? Que no había poca. Ya, pero el caballo tiene una patología que es el caballo corredor. Cada vez que corre, pues termina sangrando por la boca. Entonces, es complicado. ¿Y hongos? ¿Hongos? Tuberculosis. ¿Y qué especie? ¿Con esto con salud? Es que en el canino, la otra vez, vi un caso de un paciente con tuberculosis canino. Súper raro, yo lo vi, pero yo le diría, esa es como la que yo he visto. Y el Aspergillus fumigatus también da, pero igual es bastante raro la verdad de verlo. El Aspergillus o tuberculosis, por ejemplo. Intramurales, edema de la pared, hiperplasia de la mucosa, contracción, afección de la contracción de la musculatura lisa o inflamación. O sea, neumonía, edema, intersticial, ya sea la causa que sea. Entonces eso va a generar alteraciones intramurales. Y las extraluminales, todo lo que haya por fuera. Tumores, linfonodos, neoplasia. Por ejemplo, los timomas, tumores del timo, pero afectan un poquito más arriba. ¿Qué otro tumor puede ser? Bueno, los linfomas. Y algún tumor que sea por metástasis pulmonar, también puede ocasionar. Cardiomegalia, ¿no? Lo que pasa es que la cardiomegalia lo que va a hacer es que va a comprimir más que nada la bifurcación de los bronquios, más que la parte pulmonar. Eso no alcanza a aplastar el corazón. El pulmón, perdón. Entonces, las enfermedades obstructivas también las podemos clasificar según ubicación anatómica, como dijimos, ya sea por ser extratorácicas o intratorácicas. ¿Ya? La diferencia, esto ya lo vieron cuando eran los ruidos respiratorios con Sebastián. Recuerden que los ruidos van cambiando. Si tenemos una afección obstructiva intratorácica, es la principal causa de la sibilancia, el asma, ¿no es cierto? Si es intratorácica, vamos a tener algún grado estertor, más que nada, o actividad, que son distintos. La clasificación según la enfermedad obstructiva según proceso originario. Si es pasivo o morfológico, es un cambio del diámetro. Eso da principalmente cuando tenemos, por ejemplo, alteraciones en los pacientes que son brachiocefálicos, el típico hipoplasia traqueal, la tráquea se tiende a achicar, una patología obstructiva respiratoria, pero esa es de origen morfológico. O sea, críticamente, ese bulldog tiene la tráquea más pequeña, y eso es por hipoplasia traqueal. Y funcional, principalmente la parte bronquial, yo le diría la bronquitis crónica. Vamos a ver después bronquitis crónica, pero vamos a ver que lo que ocurre es que la mucosa se inflama y por lo tanto el lumen del bronquio disminuye. En perros da una cirugía similar a lo que da el asma de los gatos, no es lo mismo, pero en los dos hay disminución del diámetro y vamos a tener muchas veces sibilancia. Enfermedad obstructiva generalizada, el clásico EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la muerte metástasis. Entonces, obstrucciones localizadas, las nasales, fácil, ¿no es cierto?
Neoplasias malignas. Bien frecuente ver neoplasias malignas. Po. Perros, por ejemplo, con aumento de volumen nasal, muchas veces son tumores. Pero a veces se confunde y es muy fácil de confundir con, no está acá, con los hongos. Los hongos a nivel nasal generan aumento de volumen iguales que los tumores. Iguales. El tratamiento es muy distinto. En uno es cotrimazol y en el otro es quimioterapia o sacar la nariz. Entonces, aumento de volumen nasales, lo primero que usted tiene que pensar es tumor u hongos. ¿Ya? Pues estas son las dos patologías principales. Cuerpo extraño, pólipo, los pólipos no son tan frecuentes. Y la narina estenótica, lo mismo. Las narinas son los hoyos de la nariz, para los que no lo saben. Por lo tanto, las razas que son braquicefálicas, el bulldog, el pug, tienen las narinas estenóticas y hay que operarlas, o muy pequeñas. Obstrucciones faríngeas, generalmente están asociadas por desplazamiento al paladar. Recuerden el paladar blando de los dígame. ¿Cuáles son los pólipos? Los pólipos son masas benignas, aumento de volumen benigno. Es como las cavernosidades o los lunares de carne. Esos son los pólipos, son masas benignas de crecimiento que han detrás de la ¿se fue la palabra? ¿Cómo se llama acá atrás? De las juanas. Obstrucción laríngea, una de las principales causas que van a ver son la hipoplasia o hemiplegia de la laringe. No sé si han visto perros que roncan, los perros roncadores. Una de las causas que uno tiene que decir es, ¿ese perro es obeso? Sí es obeso. Bueno, lo más probable es que sea edema de toda la parte laringea. Pero, si no es braquicefálico porque tiene el paladar blando elongado, muchas veces es parálisis laringea. O sea, la laringe no se está abriendo bien. Entonces el perro está roncando porque esa laringe no se abre. Entonces, esos pacientes lo que se hace es que se opera y la laringe se lateraliza y ese paciente respira mucho mejor. ¿Por qué uno lo opera? No es porque ronque, porque en algún momento se puede tapar y puede ahogarse. Sobre todo en épocas de calor, en que se matiza la parte respiratoria alta, es necesario esos pacientes que no ronquen, porque cada vez que roncan, se matiza y puede obstruir la laringe, por ejemplo. ¿Ya? Es bien frecuente la hemiplegia laringea. ¿Y eso por obesidad? Por obesidad es peor, pero no es necesariamente eso, es que neurológicamente la laringe se tiene que abrir. Una de las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Está en esa zona. Entonces, neurológicamente, la inervación de un lado no está. Entonces, es hemiplegia, o sea, se abre un solo lado y el otro no se abre. Entonces, si usted es obeso, se matiza y tiende a tapar mucho más que un paciente que no sea obeso. Pero igual en algún momento el ejercicio también ematiza, el calor ematiza. Entonces, por eso uno tiende a operar esos ronquidos tan severos. Ahora, las otras causas son paladar blando elongado. El bulldog por eso ronca, porque el paladar se queda atrapado. Entonces, por eso uno lo corta y lo opera. Es lo que uno hace. Profesor, el de noche usted comentó algo de la nariz, sacar la nariz, ¿dijo? En los tumores sí. La maxilectomía. Cuando usted tiene un cáncer nasal, mire, el cáncer más frecuente que usted va a ver en la nariz es un cáncer que viene de la parte de la encía. Y son carcinomas. Los carcinomas nasales que van de acá hasta acá son tan agresivos que usted tiene que sacar más o menos 2 centímetros de diámetro. No, de todo, de diámetro. Entonces la única forma de que usted tenga un tumor nasal, si es un carcinoma, usted tiene que cortar toda la nariz acá. Entonces se hace una maxilectomía. Es la única opción quirúrgica. Ahora, existe actualmente algo que se llama electroquimioterapia, que es que con un equipo que es muy similar a un ecógrafo, uno lo pone directo y puede ayudar a disminuir el tamaño del tumor. Pero eso solo le va a servir para carcinomas que son bien diferenciados. Si es indiferenciado, tienen que sacarlo. Es lo mismo que los gatos. Los gatos que tienen la oreja, por ejemplo, con carcinoma, tienen que amputar la oreja. El gato que tiene un carcinoma nasal, tiene que cortar también la nariz. No me queda otra opción. Entonces hay que cortar la nariz. Así de drástico es. Y quedan comiendo bien igual, por si acaso, y respirando bien. Es difícil de verla, pero no es tan mal. Obstrucción traqueal, la principal causa, ya la hablamos, el colapso traqueal o la hipoplasia traqueal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia de un colapso a una hipoplasia? Esto es fisiología, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre colapso e hipoplasia? ¿No? Colapso.
Los dos son hacia adentro. La diferencia es, el colapso es una degeneración del cartílago de la tráquea. O sea, el cartílago pierde su conformación porque se va degenerando. En cambio, la hipoplasia es que ese paciente nunca desarrolló bien ese cartílago y quedó más pequeño. Entonces, con eso les digo que la hipoplasia traqueal da en perros jóvenes y el colapso traqueal da en perros viejos. Si usted no me va a decir, un poodle de 11 años tiene hipoplasia traqueal. No, pues se parece que tiene colapso traqueal. En cambio, si usted me dice un bulldog francés de 6 meses tiene colapso traqueal, no, ese bulldog tiene hipoplasia traqueal. Por lo tanto, esa es la diferencia, no es lo mismo. Clínicamente es igual, tiene una tos de granillo de ganso que se llama, tienen grados de compresión de la tráquea y se ven exactamente igual radiográficamente. La diferencia, como les decía, está en la etiología de la enfermedad y en la presentación, que no es lo mismo. Y bronquial lo mismo, cuerpo extraño, neoplasias y linfonodos. Entonces, cuando nosotros hablamos del síndrome braquicefálico, hablamos de un síndrome que tiene 3 partes o 3 componentes. El primer componente es estenosis de las narinas, o sea, la nariz, los hollares están más chicos. Esos hollares tienen que tener forma de triángulo y aquí, si se fijan, tienen una forma lineal, no es un triángulo. Es el primer signo del síndrome braquicefálico. El segundo es el paladar blando elongado. El paladar cae más hacia atrás, por lo tanto va a atrapar la glotis. Fíjense acá, este es el paladar blando, este es el paladar duro, cae hacia atrás y ¿qué tapa? Tapa la glotis y se atrapa en la tráquea. Entonces el paciente no puede respirar. Ese paciente, entre más jadea, más se hematiza, más gordo, más se hematiza, más corre, más se hematiza, se atrapa y colapsa y se desmaya. Y el tercer signo del síndrome braquicefálico es la hipoplasia traqueal. No colapso traqueal, sino que hipoplasia traqueal. Por lo tanto, ese es el tercer signo del paciente. La tráquea está más pequeña. ¿Qué es lo que hace usted? Bueno, usted opera la narina en una cirugía que es un triángulo para abrirla. Usted opera el paladar, lo corta y la tráquea hasta ahora no tiene una cirugía que sea realmente eficaz. ¿Ya? Por lo tanto, usted en esos pacientes va a operar tráquea, perdón, va a operar paladar, narina, y muchas veces va a dar inhaladores con corticoides para desinflamar la parte de la tráquea y que no se achique tanto. Y con eso usted soluciona el síndrome braquicefálico. ¿Ya? Pero el síndrome tiene 3 partes: narinas, paladar y tráquea. Entonces, la enfermedad obstructiva generalizada puede ser de dos causas principales. Una es lo que se conoce como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué lo va a generar? Bueno, principalmente lo que es la bronquitis crónica y los enfisemas. Los enfisemas son aumento de volumen alveolar. En cuanto al alveolo no se vuelve no queda afuncional en realidad, disminuye su funcionalidad. Ocurre principalmente en los fumadores y la bronquitis crónica va a producir una metaplasia que se llama, que es un cambio en el cartílago ¿el cartílago la palabra? Sí, en la mucosa, perdón, un cambio en la mucosa del bronquio y por lo tanto también se vuelve a funcionar. Y eso va a generar cuadros obstructivos porque se achica ese bronquio, no más después. Y en el asma es una de las principales patologías felinas, las principales. Si dice el paciente respiratorio felino bajo, es el asma, ¿ya? Muy infrecuente. En perros no existe el asma, pero hay una bronquitis que se llama bronquitis alérgica canina, que funciona muy similar. Generalmente en verano, pacientes alérgicos, por ejemplo, hacen estos cuadros con ruido de silivancia. Usted toma una radiografía y tiene los bronquios muy disminuido de tamaño, por lo tanto, ahí usted va a evaluar efectivamente una bronquitis alérgica que es muy similar al asma, pero no se llama asma, ¿ya? Y esta autorización recurrente a la vía aérea son causas que tienen que ver con secreciones de mocos, muy masivas. Como les decía, el enfisema pulmonar es la distensión de los espacios aéreos. El alveolo
se distienden y muchas veces se rompe ese alveolo y se empiezan a comunicar un alveolo con otro. Por lo tanto, esa unidad que es pequeña tiende a ser más grande y el espacio que abarca es mucho menor. Entonces el intercambio gaseoso va empeorando. Piensen que si tengo varias pelotitas chicas, la superficie total es mucho más grande a que yo una superficie tenga una pelota grande. Entonces, tiene que ver con la superficie de intercambio. Cuando usted tiene un enfisema, la superficie de intercambio va a disminuir, la total. Esa es la que disminuye. Porque es mucho mejor tener, como les decía, varias pelotitas chicas que hagan intercambios a una gran pelota que tiene una menor superficie total. Esa es un poco la diferencia. Las causas pueden ser genéticas o secundarias a la enfermedad obstructiva. El enfisema, generalmente, si usted tiene un paciente que tiene obstrucciones crónicas, tiene bronquitis crónica, a ese paciente le cuesta sacar el aire, ese alveolo se tiende a romper y por lo tanto se empiezan a juntar y ahí se empieza a generar el enfisema. Eso es lo que ocurre. Igual que en los asmáticos. Las causas del enfisema generalmente son causas inmunomediadas por problemas, por ejemplo, de alguna especie, de algún alérgeno que entre, va a empezar a haber una mayor reacción inflamatoria y esa mayor reacción inflamatoria va a dañar el tejido, va a dañar el alveolo y va a aumentar enzimas, que son las metalinoproteasas o las metaloproteasas, que van a romper ese alveolo y lo van a empezar a unir. Entonces la reacción inflamatoria, ¿a qué? Algún alérgeno, lo que sea. Alguna reacción inflamatoria crónica, aumenta la enzima y al aumentar la enzima vamos a tener destrucción del alveolo y va a generar un enfisema. Vamos a ver una imagen ahora. ¿Y eso no le da señal al cuerpo para que haga otra cosa? ¿Cómo qué? O sea, le da la señal de... No, el enfisema generalmente es un paciente que como tiene un bajo intercambio se cansa mucho más rápido. Entonces el típico paciente que no puede correr. Por eso el fumador se cansa muy rápido, porque el intercambio gaseoso está muy mal. Entonces tienden a colapsar muchas veces. Produce tos, pero no sé la causa de la tos, no sé cómo es la unión de enfisema con tos. No tengo claro en la fisiopatología del enfisema y tos. Pero sí produce una afección del intercambio, por eso el paciente termina jadeando, se cansa. Como el ejemplo clásico del fumador. Si se fijan acá, pueden ver en la imagen, aquí se ve súper mal en realidad, pero después la ven en la guía. Esto deberían ser puros alveolos separados. Fíjense que acá se ve todo blanco. ¿Se puede ver acá? Ah, sí. Fíjense que todo esto se ve blanco cuando se llega a ver así, con puros alveolos separados. Todo esto hace que la zona del centro no esté realizando un buen intercambio gaseoso. Entonces el paciente tiene un problema en la difusión